El Imperio Antiguo, 3100 a.C. a 2200 a.C. ¿Te has preguntado cómo la unificación de Egipto en el 3100 cambió para siempre el destino de esta antigua civilización? Acompáñanos en un viaje a través del tiempo para descubrir cómo la consolidación del poder bajo los faraones no solo dio lugar a la construcción de las majestuosas pirámides, sino también cómo enfrentaron desafíos internos que llevaron a una gran crisis. La región que hoy conocemos como Egipto comenzó a ser habitada por sus primeros pobladores alrededor del año 5000 a.C. Estos antiguos habitantes se asentaron a lo largo de las fértiles orillas del río Nilo, aprovechando su riqueza en recursos naturales y su capacidad para la agricultura. Sin embargo, fue alrededor del año 3100 a.C. cuando se produjo un cambio significativo en la historia egipcia con la unificación de los territorios del Alto y Bajo Egipto. Esta unificación marcó el inicio del Imperio Antiguo, un periodo en el que el poder del Estado egipcio se consolidó bajo la figura del faraón, quien se convirtió en la máxima autoridad política y religiosa del país. El faraón era visto no solo como el gobernante terrenal, sino también como un intermediario divino entre los dioses y el pueblo, lo que le otorgaba un poder absoluto y sagrado. La nueva dinastía que surgió con la unificación decidió establecer su capital en Menfis, una ciudad estratégicamente situada en el delta del Nilo. Menfis se convirtió en el centro neurálgico del poder administrativo y religioso del reino, permitiendo una gestión más eficiente y centralizada de los vastos territorios egipcios. Bajo la dirección de los faraones, Egipto experimentó un periodo de notable prosperidad y expansión territorial. Uno de los logros más emblemáticos del Imperio Antiguo fue la construcción de las grandes pirámides, que siguen siendo símbolos perdurables de la grandeza de la civilización egipcia. Durante esta época se erigieron las pirámides de los faraones Keops, Kefren y Miserino, localizadas en Giza. Estas estructuras colosales no solo servían como tumbas monumentales para los faraones, sino que también reflejaban el poder y la estabilidad del Estado egipcio. La construcción de estas pirámides requirió una coordinación masiva de recursos y mano de obra, destacando el nivel avanzado de organización y planificación que caracterizó al Imperio Antiguo. Sin embargo, a medida que avanzaba el tiempo, el esplendor del Imperio Antiguo comenzó a verse amenazado por problemas internos. Las élites gobernantes y los altos funcionarios del Estado acumularon enormes riquezas y poder, lo que llevó a la corrupción y al abuso de su autoridad. La creciente desigualdad y el descontento dentro de la sociedad debilitaron la autoridad del faraón, quien ya no podía mantener el mismo control centralizado y efectivo que en sus primeros años. Esta acumulación de problemas culminó en un periodo de crisis que se extendió por aproximadamente siglo y medio. Durante esta fase, conocida como la Primera Intermedia, Egipto experimentó una fragmentación política y social, con una serie de dinastías regionales que se disputaban el poder y la influencia. La falta de cohesión y la inestabilidad interna condujeron a una disminución del poder faraónico y a una fase de declive en la historia del Imperio Antiguo. El periodo de crisis finalizó con la restauración de la unidad y el fortalecimiento del Estado en lo que se conocería como el Imperio Medio, marcando el inicio de una nueva era en la historia egipcia. ¿Cómo logró Egipto resurgir de su colapso anterior y qué papel jugaron los Hyksos en su historia? No te pierdas nuestro próximo video para descubrir los secretos del Imperio Medio. Si disfrutaste este video, no olvides darle un like, suscribirte y activar la campanita para estar al tanto de nuestros próximos contenidos. Déjanos tus comentarios y comparte esta fascinante aventura con tus amigos. Te esperamos en el próximo video.